¿Existe, existe algún aspecto de su vida que esté fuera de control? ¿Existe algún área en su vida que esté fuera de control, que usted no tenga controlada, que aparentemente no puedes controlar? Pueden ser problemas económicos, o pueden ser problemas de inmoralidad de cualquier tipo, o pueden ser problemas de relaciones con otras personas, actitudes, tal vez hábitos, o chismes, o pereza, y así podríamos enumerar muchos. Hermanos, la falta de dominio propio en cualquier aspecto de la vida no concuerda con quienes somos en Cristo. Lo voy a volver a repetir. La falta de dominio propio en cualquier aspecto de la vida, en cualquier aspecto de la vida, no concuerda con quienes somos en Cristo. Hermanos, el deseo del Señor es que vivamos en completa sumisión a Él, para que su Espíritu produzca en nosotros el dominio propio. A medida que estamos nosotros sujetos, estamos sumisos ante sus preceptos, ante sus mandamientos, ante su palabra, es en la medida que el Espíritu Santo va a producir en nosotros dominio propio. Si luchamos con Dios por el control de nuestra vida, sufriremos estrés, ansiedad y quizás, mis queridos hermanos, también lleguemos a experimentar infelicidad al estar en desacuerdo con Él. Cada vez que permitimos que nuestros deseos y que nuestros impulsos nos controlen, nos privamos del descanso, de la paz y del gozo del Señor. ¿Lucha usted con algunos de esos deseos? A lo mejor usted tiene deseo de ser aceptado. Pregunto, ¿qué tan grande es su deseo de ser aceptado por quienes le rodean? A lo mejor lucha usted con el deseo de ser amado. ¿Este es un factor determinante en sus decisiones? A lo mejor usted está luchando por obtener mayores placeres. ¿Se deja dominar por aquello que parece divertido y le hace sentir bien? A lo mejor usted está luchando con un deseo sexual. ¿Tiene deseos sexuales que van más allá de los límites que Dios ha establecido? Quizá usted está luchando con un deseo de riqueza y seguridad. ¿Esto es una prioridad en su vida? O tal vez usted está luchando con algún deseo de salir adelante a través de los logros. ¿Su deseo de sobresalir está fuera de control? O quizá usted está luchando por tener notoriedad y fama. Ese es su deseo. Pregunto, ¿busca obtener prestigio sin importarle el costo? O quizá usted está deseando ser feliz. ¿Qué está dispuesto a realizar con tal de sentirse feliz? O a lo mejor usted está luchando o está deseando ser atractivo o atractiva para los demás. ¿Se ha dejado consumir por el deseo de lucir mejor que otros? Tal vez el deseo de usted es controlar. ¿Anhela controlar la vida de otros o alcanzar una posición de poder, de autoridad? O tal vez el deseo de usted es la aceptación propia. ¿Se siente usted en descontento con la manera en que Dios le creó? El apóstol Pablo escribe allá en la carta a Timoteo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, una lista de cosas interesantes. La carne es contra el espíritu. El dominio propio consiste en pensar antes de actuar. El dominio propio consiste en pensar antes de actuar y en considerar las posibles consecuencias. Es un aspecto del fruto del espíritu que
contrasta con las obras de la carne. Dice el apóstol Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es una lista, mis queridos hermanos, de acciones que no son del espíritu. Más bien, esta es una lista de acciones propias de la naturaleza pecaminosa y carnal. Y el apóstol Pablo nos advierte que aquellos que practican tales obras no verán el reino de Dios, no verán el cielo. No se trata de haberlos cometido a lo mejor en el pasado. No se trata de no haber resistido a la tentación, a lo mejor en alguna área de nuestra vida, sino que más bien, mis queridos hermanos, la palabra clave para comprender esta porción bíblica es practicar. Dice la palabra de Dios, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra clave para comprenderlo es practican. Practicar quiere decir o significa, según nuestro diccionario de la lengua española, dice realizar una actividad, ejercitar una actividad con cierta asiduidad o frecuencia, como un deportista que practica para ser cada vez mejor deportista. Practicar es hacer y volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer. Y en este caso tiene que ver con el pecado. Es decir, se refiere a las personas que han hecho del pecado un hábito constante. Tales personas no son verdaderos cristianos, de acuerdo a lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Pues quienes viven continuamente practicando el pecado no son salvos de verdad. Mas el fruto del Espíritu, dice el apóstol Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son características que resultan de la obra del Espíritu Santo en la vida de los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Mis queridos hermanos, aquellos que tenemos estas cualidades, contrastaremos con la sociedad. Pues esos atributos son los atributos mismos de Cristo. Esto quiere decir que hay lugares que a donde nunca vamos a ir. Hay lugares a donde nunca debemos de ir. Actividades en las que no participaremos y cosas que no debemos de ver por cuanto somos de Cristo. Porque en caso de hacerlo, mis hermanos, no encajaríamos con quienes son en Cristo.
porque así no es Cristo. Todos los que han sido salvados o los que hemos sido salvados de verdad, hemos de darle la espalda al pecado. Obviamente esto no significa que no vamos a volver a pecar, aunque hayamos renunciado a nuestro antiguo estilo de vida, pero significa que hemos de vivir comprometidos a obedecer al Señor y a avanzar en el camino por el que Él nos lleva y no en el camino de las obras de la carne. A medida que nos sometamos al Espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros, por el cual hemos sido sellados, Él va a producir su fruto, que es reflejo de Cristo y una bendición para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, la batalla comienza cuando nosotros como creyentes en Cristo deseamos hacer lo correcto, pero sentimos que algo nos empuja a ir en otra dirección. La única manera de romper, hermanos, con esa tensión es rendirnos ante el Señor, confesando nuestro pecado y cediendo nuestro control o cediendo el control de nuestra vida a Dios. Pero si nos negamos, entonces seremos esclavos del pecado y nos perderemos de las bendiciones y las recompensas que produce en nosotros la obediencia. Y quizás nos parezca imposible renunciar al pecado que nos esclaviza, pues somos esclavos quizás de algún tipo de pecado. Pero no es imposible, mis queridos y amados hermanos. No lo es si el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Él nos fortalece para alejarnos de la tentación y para entregarnos a Dios. Cuando el Espíritu Santo tiene el control de nuestras acciones, cuando tiene el control de nuestros pensamientos, podemos pensar antes de actuar y tener las fuerzas para hacer su voluntad. Si usted tiene ahí cerca un lápiz y una pluma, una hoja, anote estas 3 claves para el dominio propio, que le van a servir cuando usted entre en alguna tentación. 3 claves para el dominio propio. Clave número 1. El dominio propio, mis amados hermanos, requiere que pensemos antes de actuar. Piense antes de actuar. Voy a hablar, voy a decir, voy a hacer, voy a ver, pero antes de hacerlo pienso qué es antes de hacerlo. Porque de no hacerlo, hermanos, nos lamentaremos después. ¿Hasta dónde voy a llegar con lo que voy a hacer? ¿Cuánto me va a edificar esto? ¿Voy a edificarme? ¿Voy a edificar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a la comunidad de fe, al cuerpo de Cristo? Piense antes de actuar, siempre, por cualquier cosa que usted vaya a hacer. Piense y luego actúe. Clave número 2. Debemos tener un firme deseo de obedecer a Dios. Ok, porque podemos pensar antes de actuar, pero nos podemos pasar por alto el obedecer. Puedo a lo mejor tener en cuenta que quizá lo que voy a hacer va a redundar de manera negativa, pero aún así lo quiero hacer. Entonces, debemos tener un firme deseo de obedecer a Dios. Si no obedecemos, no podremos vencer la batalla interna con el pecado y por consecuencia no podemos vivir en santidad. Entonces, piense antes de actuar
y tenga usted un firme deseo de obedecer a Dios. Y la tercera clave para el dominio propio es: usted tiene que creer, usted y yo tenemos que creer que el Espíritu Santo nos facultará, nos ayudará, porque la sociedad pecaminosa en la que vivimos no tiene por qué vencernos, hermanos, pues no peleamos esta batalla solos, no estamos solos. El Espíritu de Dios nos capacitará para que podamos renunciar al pecado y para poder vivir en sumisión a Él. No basta entonces solo con pensar antes de actuar y tener el firme deseo de obedecer a Dios, sino hay que creer que podemos obedecer a Dios para vencer la tentación. Estas tres claves nos van a dar éxito en el dominio propio. Al ser tentados, hemos de hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo nos afectará espiritualmente esto? Como decía hace un rato, lo que voy a hacer me va a edificar a mi esposa, va a edificar a mi esposo, va a edificar a mis hijos, va a edificar a mis hermanos, va a edificar a la comunidad, al cuerpo de Cristo, va a edificar a la sociedad, va a edificar al mundo lo que voy a hacer. ¿Cómo nos afectará espiritualmente? Al ser tentados, pregúnteselo. ¿Cómo me afecta esto espiritualmente? ¿Cómo me va a afectar esto que voy a hacer económicamente también? ¿Cómo me va a afectar en mi salud? Si voy a consumir cierto tipo de drogas, ¿cómo va a afectar esto a mi salud? ¿Cómo afectará esto la manera en que otros nos ven? ¿Cómo va a afectar nuestro testimonio? ¿Podrán los demás vernos como creyentes con compromiso genuino con el Señor? ¿O nos van a ver como personas que proclamamos ser cristianos, pero que no vivimos como tales? ¿Es el fruto del Espíritu Santo evidente en nuestras vidas, hermanos? ¿El pecado que nos tienta es mejor que recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida? Hágase esas preguntas al ser tentado. Y va a ver usted que va a ser difícil caer en tentación. Y todo esto, hermanos, lo logramos teniendo comunión con nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo, ahí donde leímos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda tu depósito. ¿Qué está llenando tu depósito? Tu mente. ¿Qué estás practicando? ¿Qué es lo que te va a llevar al resultado final? ¿Qué es? Y por último, hermanos, para terminar, no se deje engañar. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden.
Y el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No se deje engañar, hermano. Andar en el Espíritu y expresar su fruto no siempre va a ser fácil. Andar en el Espíritu y expresar el fruto del Espíritu no siempre va a ser fácil, aunque es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero cuando no lo hacemos, hemos de sufrir serias y dolorosas consecuencias. Estas nos van a guardar si cedemos ante el pecado. Por eso, la verdad cruda y real es que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y los que viven conforme a la carne morirán, dice el apóstol. Pero los que viven por el Espíritu y hacen morir la carne, estos tienen vida. El apóstol Pablo también lo advierte en Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hermanos queridos, afirmar que Cristo es nuestro Salvador y luego vivir como nos plazca es burlarse de Dios, lo cual produce una cosecha dolorosa de lo que hemos sembrado, porque así lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, vivir en obediencia al Señor produce una gran cosecha de justicia y del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Reflexionemos entonces a través de unas preguntas. ¿En qué aspecto de su vida carece usted de dominio propio? ¿Por qué le resulta difícil entregarle dicho aspecto al Señor? Piense ahora un momento, tome un momento y piense en las áreas que ya le ha entregado a Dios en su vida. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cómo le ayudarían a rendir aún más su vida a Él el recordar la fidelidad de Dios en el pasado? Dios nunca nos abandonará. Recuerde, no estamos solos en esta lucha. El Espíritu Santo nos ayuda. Pero hemos de tener nuestro depósito, como dice el apóstol Pablo, ese depósito del Espíritu Santo. Dice el Señor, dice el versículo 14 de 2 de Timoteo, capítulo 1, guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es la principal clave para obtener la lucha o lograr ganar la lucha por el dominio propio, que estoy seguro que es algo con lo que luchamos siempre. Porque la lucha por el dominio propio es la lucha con nosotros mismos, puesto que nuestras pasiones y lo que sale de nosotros, como lo dice Jesús mismo, está en el corazón. Ahí están esas pasiones, esas intenciones del corazón. Hermanos, reflexionemos en la palabra de nuestro Dios. Y recuerde, la clave para el dominio propio es pensar antes de actuar, tener un firme deseo de obedecer a Dios y creer que el Espíritu Santo nos facultará. No estamos solos. Incline sus rostros y vamos a orar. Nuestro buen Dios,
Gracias porque en tu palabra encontramos el aliento, encontramos frescura, encontramos lo necesario para vivir en santidad, en obediencia. Perdónanos, oh Dios, porque hemos fallado a tu palabra, porque hemos descuidado el depósito que hay en nosotros. Perdona, oh Señor, porque en todo momento de nuestra vida flaqueamos, nuestra fe duda, nuestros pensamientos son negativos, nuestras acciones son malas, por cuanto no hay dominio propio en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos tu Espíritu Santo. Llénanos con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Deseo que el Señor bendiga su vida con estas palabras. Amén.